Es maravilloso verlos a todos y sobre todo a las madres hermosas que nos acompañan hoy. Entonces, buenos días para toda la iglesia y buenos días a las madres hermosas que nos acompañan hoy. Démosles un fuerte aplauso a ellas. Amén. Amén. Es un honor estar frente a ustedes hoy acá. Es un honor que el Espíritu Santo nos permite estar acá. Y hoy quisiéramos contarles, para iniciar, contarles un poco de cómo fue esa fe que trascendió la vida de mi mamá, cómo fue esa fe que Dios llegó en ella o llegó a ella, cómo fue la historia de mi mamá y de su madre como iglesia, cómo fue la historia de la pionera en mi vida y en la vida de ustedes, porque sí hay una historia, yo creo que poco contada, pero sí hay una historia. Entonces, hoy les traemos algo distinto, algo diferente, no se había hecho antes. Y por eso el tema de hoy se llama Madre e hija, una fe que trasciende. Entonces, vamos a escuchar a mi mamá, ella los va a saludar, entonces, sigue mami. Bueno, bendiciones para todos los hermanos. Buenas tardes, iglesia. Buenos días, iglesia. Qué bendición tenerlos acá, especialmente nuestras madres que están aquí. Dios les bendiga. Un abrazo grandísimo. Es una alegría tener a ustedes como esas guerreras valientes, esforzadas en la iglesia, porque nosotros como mujeres tenemos un papel muy importante en la casa, en la iglesia, en la familia. Nos ha tocado tan duro, pero ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos como derramando la gota, pero ahí vamos y hemos podido sacar nuestros hijos adelante en oración, creyéndole a Dios, y creo que todas nos ha pasado todas estas cosas. Y bueno, quiero pues contarle un poco cómo fue o cómo trascendió esa fe maravillosa en mi vida. Tengo una historia, ¿verdad?, de nuestros padres, de mis papás, porque de pronto usted dice, ¿cómo se convirtió la pastora? ¿Cómo fue la vida de ella? ¿Cómo era? ¿Cómo sería? ¿Sería que era como tal? Entonces, quiero contarle un poco de esto. Bueno, por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, para la gloria del Señor, nací en una familia cristiana. Mi papá, mi mamá eran cristianos, creyentes, temerosos de Dios, apartados del mal, y ellos tenían una fe viva, amaban a Dios sobre todas las cosas. Y yo veía siempre estas cosas en ellos. Su pasión era Dios, su deleite era Dios, el centro de su vida era Dios. Siempre estaban conectados con el Señor. Los escuchaba, yo era muy chiqui y yo los escuchaba a ellos cómo se encerraban a orar, y escuchaba sus oraciones y escuchaba las palabras de ellos decir uno por uno, porque nosotros somos muchos, somos una familia grande, muchos hermanos, y ellos oraban por nosotros y clamaban al Señor para que nos fuera bien en la vida, y gracias a Dios pudimos nosotros también conocer al Señor y llevar ese legado que ellos dejaron, porque marcaron una historia maravillosa en mi vida y me enseñaron a amar a Dios, me enseñaron a que Dios será el todo, que Dios será lo más importante para nuestras vidas. Nos enseñaban que siempre debemos colocar la mirada en Jesús, que cualquier problema que vinieran, que cualquier circunstancias que vinieran a nuestras casas,
tempestades como sea, pero lo más importante era que ellos decían, tienes que colocar, mija, la mirada en el Señor, porque Él tiene la solución para ese problema, para esa adversidad. No temas, Dios siempre está con nosotros, nos decía. Él es la salida para todo, así que confiemos en Dios, porque siempre como sea, no todo es color de rosa, no todo pasa todo bien en la vida, siempre van a venir dificultades, van a venir dolor, va a venir angustia, van a venir problemas en el hogar, en la familia, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros siempre confiemos a Dios, nos decía ellos a nosotros, y todo eso aprendimos de ellos. Desde que tenía uso de razón, ellos comenzaron a sembrarme la palabra del Señor, a transmitirme el mensaje del Señor, a marcar mi vida, como le decía antes, me enseñaron a amar a Dios y a tener temor de Dios, porque una cosa es amar a Dios y otra cosa es tener temor de Dios. Mami, muchos dicen yo temo a Dios, pero no lo verdaderamente amo a Dios, perdón, pero no tiene temor de Dios. Mami, tú nos cuentas que mis abuelos, que mis hermanos y yo, incluso obviamente alcanzamos a conocerlos, pues ya están con el Señor, y que ellos te enseñaron a amar a Dios, pero ¿cómo fue eso, no? A raíz de cómo te transfirieron esa fe, ¿cómo te lo enseñaban? Bueno, sí. Ellos me transmitieron la fe, el amor de Dios por medio de devocionales. Ellos nos reunían a todos nosotros porque, como les decía, éramos hartos, éramos muchos, y nos hacían una mesa redonda y nos contaban, nos enseñaban la palabra, nos enseñaban historia de la Biblia, nos enseñaban parábolas, nos enseñaban a orar, nos enseñaban a cantar, nos enseñaban a amar a Dios sobre todas las cosas, y nos llevaban a campañas por medio de así fue que ellos transmitieron la fe en nosotros. Nos llevaban a campamentos, nos llevaban a ayunos. Era una locura, ellos tenían esa locura espiritual. Ellos en un momento a otros decía, alístense porque vamos para el ayuno, y nos llevaban para un lugar montañoso y allí nos enseñaba la palabra de Dios nuestros papás. Y eso hacía que mi vida espiritual se aferrara más, que amara más al Señor, que siguiera adelante. Y ellos no permitían que la fe se apagara en nosotros, no permitían que esa pasión por Dios se apagara, sino que siempre ellos estaban, vamos para las veladas, mija, vamos para la sabana, y nos llevaban a 3 días de camino a una campaña, y allí iba esta mujer, siempre estaba haciendo esa mujer, ese papel de espiritual, gloria a Dios, y estaba siempre ahí con mis papás. Y recuerdo que hacían unas campañas cerquita de pronto de esa región, y allá también iba yo. Hacían culto por medio de los cultos de hogar. Los cultos de hogar es muy maravillosos, porque ahí nosotros crecimos. Ahí nosotros nos formamos como cristianos temerosos de Dios, el temor a Dios. Ellos nos transmitieron esa palabra, fue por medio de los cultos de hogar. Ellos invitaban a todas las personas que vivían cerquita y los invitaban a la casa de nosotros, y allí hacíamos culto, fiesta toda la noche. Mejor dicho, ellos como que no nos dejaban descansar, nos transmitían el evangelio de una manera tangible, tan poderoso, algo real, que la palabra como que penetró en mis huesos, en mi vida. Ese fuego del Espíritu Santo entró en mi hueso. Hoy en día soy la amiga del Espíritu Santo, porque desde
pequeña ya me sembraron ese conocimiento de amor por el Espíritu Santo. Yo quiero que nos cuentes como, no sé, puede ser una historia de cómo era mi abuelo o mi abuela contigo. Eso no sé, que tú digas, uy, estaban locos por el Evangelio, estaban locos por Dios y nos hacían hacer locuras junto con ellos. Porque obviamente uno de niño pues hace lo que los papás le dicen, ¿no? Pero entonces ahorita ya, hoy día recordándolo, tú dices, mis papás estaban locos, pero una de esas historias, ¿cuál sería? Sí, mi papá y mi mamá cometían locuras con nosotros. Estábamos tan pequeños y tan jóvenes que ellos decían, en un momento a otro él salía con cosas y decía, hoy nos vamos para una velada. Y nosotros veíamos que estaba lloviendo. Y nosotros le decíamos, papá, pero mamá, está lloviendo. No importa, nos vamos así. Cuando venga se cambian. Y no les importaba, se iba con nosotros, así estuviera lloviendo. Y no le interesaba a él, era tan apasionado por las cosas de Dios que no le importaba la lluvia y decía, dejen de ser cobardes. ¿Cómo? Usted no sabe lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario, cómo lo ultrajaron, cómo le traspasaron su estómago, cómo le pegaron, cómo lo azotaron tan duro. Y ustedes les da miedo por unas gotas de agua y le decían, no, por esa montaña allá, y les da miedo por un animalito que cante en la montaña. Y nos llevaban por una montaña, literal, por una montaña hasta llegar a la iglesia, porque para llegar a la iglesia tenemos que pasar una loma, Dios mío. Y nosotros éramos pequeños que cuando íbamos por esa montaña, porque llevábamos solo linternas, eran con linternas, y yo miraba de pronto a alguien nos echara mano atrás, que Dios mío, con ese susto. Y ellos decían, ay, mire hacia adelante, deje de ser cobarde, mija, y que esto. Y así nos infundieron la palabra del Señor ellos. Hoy, mi hermano, de verdad que hoy no es nada. Mira, muchas veces aquí estamos en la gloria, ¿verdad? Estamos y podemos venir a la iglesia porque todo es bonito, todo es como más que fácil. Ahí, Más fácil. Más fácil que en ese tiempo. Pero en ese tiempo nos tocaba colocarnos botas, y lo otro que nos colocaban botas. A mí no me gustaba que me pusieran botas, pero él decía, póngase las botas porque hay mucho barro y se van a embarrar. Y bueno, nosotros todos sumisos, obedienticos, todos esos muchachos embotados ahí para arriba. Y llegábamos allá y la gente nos decía, porque éramos muchos, entonces llegaban y nos miraban, llegó el ejército de Don Ciro y todos, el ejército de Doña Sofía, gloria a Dios. O sea que si eran muchos, ¿cuántos eran? Bueno, éramos 11 muchachos. Una cosecha grandísima, la cosecha. Por eso hay un grupo que le colocamos la cosecha del Señor. Bueno. Y de mi abuela, ¿qué recuerdas, mami? ¿Qué locura decía ella que tú dices, ay no, ¿cómo lo decía? Bueno, de juntos, porque juntos jugaban ese papel y cogían ese papel de un hombre entregado y mujer entregada y amante de la presencia del Señor. Y mi mamá era una mujer de fe. Algo que me acuerdo de mi madre era que era una mujer tenía mucha fe. Me decía, en la casa de pronto no había en el momento algo para comer o algo, de pronto se escasean algunas cosas, porque siempre a veces pasa eso. Pero ella decía, no se asusten, no tengan temor, Dios proveerá. Y cierren sus ojos porque ya viene la bendición. Y nos hacía cerrar los ojos y cuando menos pensaba, de verdad.
En nuestras casas nunca faltó el pan, nunca faltó el vestido, el calzado, siempre todo estaba en la casa. Recuerdo que en la casa había muchas vacas y ordeñábamos las vacas. Yo sé ordeñar. Yo no. Y ordeñábamos las vaquitas y había mucha abundancia en la casa. Mi mamá era una mujer de fe, que no se podía escasear nada. Dios va a traer la bendición, no vayan a dudar, no sean incrédulos como Tomás. Y no les gustaba que nosotros fuéramos incrédulos como Tomás, y nos decía, ¿cuántos Tomases hay aquí? Y ninguno, todos creemos, mamá, sí, yo sé que viene. Y en la casa era la abundancia, la alacena era llena de leche cuajada, que miel. Allá hacían como unas tinas grandes y las tinas eran llenas de miel, de panela en un lado, de leche, mantequilla, le sacaban la mantequilla, la leche. Recuerdo todavía que las colocaban allá en un lugarcito, tablita ahí, y hacían tremendas arepas. Eso era como el tiempo de Jesús cuando multiplicó los peces, o sea, cuando multiplicó el pan. Eran muchas canastas por un lado, para otro. Mi hermano nos servía tremendos pedazos de cuajada que nosotros no podíamos comer, alcanzábamos a comer, literal. Era una manera maravillosa. Y si eran 11, imagínense, o sea, la cantidad de comida que debía haber, ¿no? Y bueno, mami, como mis abuelos, tú nos cuentas que a raíz de devocionales y bueno, de hacerlos, mejor dicho, subir a una montaña para ir a orar, ¿qué te enseñaban cuando hacían esos devocionales o subían esa montaña? Bueno, en esos ayunos, porque eso ya era parte, era ayuno. Allí nos abría las escrituras y nos enseñaban parábolas, historia de la Biblia. Por ejemplo, recuerdo que nos enseñaba de la mujer de Lot. Todos sabemos de la mujer de Lot, ¿cierto? Decían, ojo, le pasa lo mismo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Por qué, papá? Porque si ustedes voltean a mirar al mundo, al pecado, a hacer las cosas malas, se van a volver estatuas de sal. Y yo, ay, Dios mío, nos volteamos a ver, de verdad. Y eso como que aferraba mi fe en el Señor y comenzó a transmitir ese temor en mi vida. Se transmitía ese temor que no. Y me volví como mi papá, toda temerosa, y como ella, como mi madre, temerosa del Señor. Y así, eso hacía que nosotros no volteáramos a mirar al mundo, al pecado, a hacer lo malo. ¿Sí me entiende, iglesia? Eso me ayudaba. Algo que también recuerdo que nos enseñaba, que recalcaba mi papá y mi mamá, era la venida del Señor. Cristo viene pronto, y se sentaba, se paraba, y nosotros ahí en esa mesa redonda, y Cristo viene pronto, prepárese, hijos, porque la venida del Señor está cerca, y si ustedes no están preparados se van a quedar. Y también nos enseñaba, aquí dice la Biblia que hay un lago de fuego, y si ustedes no se convierten, entonces se van a ir a ese lago de fuego. Pero era como que nos metían la Biblia, nos enseñaban la Biblia, así, vea, literal. Era como que ellos estudiaban la Biblia y nos las enseñaban, que teníamos que cumplirla. Era que así. El evangelio de nosotros no fue un evangelio con agüitas tibias, que pobrecita, que se quede en la casita, que duerma. Y algo que recuerdo que nos transmitía esa fe, mis papás, era llevándonos a la iglesia fielmente. Ese era el hábito de él. No se vayan a quedar. Y nos enseñaba, el Señor dice en su palabra que el día del Señor es el domingo y que todos debemos estar en la iglesia. Y hay que le dijéramos que no, porque nos llevaban de las orejas a la iglesia, de verdad. Yo te creo, mami, yo te creo.
Es impresionante escuchar esto, ¿no? Pero obviamente yo creo que llega un punto en la vida de cualquier joven y es alejarse de Dios, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que tal vez casi te alejas de Dios y qué fue lo que hizo que tal vez no? Porque pues obviamente fue un no, porque hoy la vemos aquí, ¿no? Amén, quebranta mi corazón estas cosas, porque aunque yo fui muy enseñada y muy disciplinada en la palabra del Señor y me criaron muy bien en los caminos del Señor, hubo un momento que comencé a andar con una amistad, una amiga, y esa amiga me estaba conduciendo a los caminos malos, a los caminos que no son de Dios, ¿verdad? Créame, iglesia. Y un momento que quise desmayar y apartarme de los caminos del Señor. Les cuento a los jóvenes, yo estaba muy joven, muy chiqui, y yo quise de pronto resbalar, y las amistades me decían: Luz, usted tan cristiana, diario siguiendo a sus papás y haciendo todo lo que sus papás le dicen y le enseñan, y ustedes todavía ahí diario. Bueno, vamos a divertirnos, que también allí la fiesta es buena, pues ustedes cantan, hacen campañas, hacen comidas. Y si era así, nosotros hacíamos campañas allá en la iglesia. De la costumbre era que hacían campañas, pero la gente se quedaba ahí con sus colchonetas y venían todo mundo ahí a congregarse, y todo mundo cocinaba, mujeres cocinaban, hombres ayudaban a cocinar, servían. Esa vez era una bendición cuando me estaba criando, porque en el entorno mío había mucha gente espiritual. Yo me crié en un ámbito maravilloso, espiritual. Y hoy le agradezco al Señor, primeramente a mis papás, por educarme en los caminos del Señor. Y le agradezco a Dios. Y entonces, como le decía nuevamente, quise flaquear, desmayar, irme con la amiga, pero cuando ellos me llevaron a ese lugar, yo recuerdo como decía Jason ahorita, que las oraciones de las mamás tienen poder. Mi mamá estaba orando por mí. Amén. Y me fui para como a conocer, perdóname, hermanos. A conocer un poco el mundo, y me estaba extraviando un poco, aunque no caí en esas cosas, pero sí alcancé a adentrar, a entrar a ese lugar. Cuando yo estaba sentada, vi que llegó una mujer a ese lugar. Bueno, cuando estaba en ese lugar, yo vi a una señora que llegó rara. Y esa mujer venía con una intención impresionantemente peligrosa. Y yo la vi y de una vez dije: algo viene a hacer esa mujer. Y claro, ella venía por mí. Ella venía por mí, porque en esos lugares yo ni siquiera alcancé a entrar bien adentro. Me senté. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene el temor, ya estaba arraigado ese temor.
ya había sido instruida en los caminos del Señor, me habían inculcado la palabra del Señor y ya era mujer temerosa. Y no alcancé a entrar mucho bien al fondo, miré las luces. ¿Sabes que en las discotecas ponen luces que hacen así, cierto? Y yo por medio de esa luz yo pude ver a esa mujer que venía con un puñal y yo lo sentí, pero gracias al Señor que mi mamá yo estaba en un lugar que se llamaba Santa Rosa Bolívar y mi mamá estaba un poquito estaba siempre lejitos, estaba en otro pueblo y yo estaba en otro pueblo, pero ella estaba orando. Ellos nunca me soltaban de la oración, ni a mis hermanos tampoco, siempre oraban por ellos, por mí. Yo siempre era la que siempre estaba como en lo espiritual, los que más lo seguían, las cosas del Señor, en donde él iba, yo iba y así. Y cuando esta mujer sacó el puñal para así, la amiga que me había llevado me dijo: vamos, Luz, porque está en peligro. Y yo ya lo sentí, ya lo sentí y salí rápido. Salí y me llevó rápidamente, pero ella sí me alcanzó a tomar el hombro duro, pero alguien se atravesó, el ángel de Jehová se atravesó así en el ladito y no dejó, y entonces en el momento salí rápido con la amiga y me llevó al apartamento donde estaba trabajando, porque yo había salido de la casa a trabajar a otro lugar, ya estaba grandecita. Amén. Como de 17 años, así. Claro. Entonces eso pasó. Entonces yo quise probar al mundo, pero verdaderamente vi verdaderamente que el mundo no era para mí, y desde ahí nunca jamás volví a esos lugares. Como que fue, como que Dios me puso un pare ahí. Amén. Bueno, Ma, yo quiero que para terminar esta parte de la historia, ¿cómo fue la historia de mis abuelos, no? Así rápido, que nos cuentes rápidamente cómo fue que ellos conocieron a Dios y qué fue lo que pasó cuando, pues yo ya lo sé, pero pues para que ustedes se enteren, cuando ellos empezaron a seguir a Dios, ¿qué fue lo que pasó en sus vidas? La historia, pues de mi papá le cuento un poquito porque era lo que nos contaba antes a él a nosotros, de mi papá y de mi mamá. Ellos no tuvieron, de pronto en su entorno no había gente cristiana que le enseñara la palabra del Señor, pero fue revelado el Espíritu Santo y fue el mismo Dios que lo llevó a los caminos del Señor. Y después un amigo cercano se acercó y le habló del Señor, pero la vida espiritual de él no fue tan fácil, porque a mi papá cuando fue a predicar el evangelio, porque mi papá y mi mamá llevaron el evangelio a Santander, donde soy. Ellos fueron los que predicaron el evangelio allí, y eso hizo que se levantaran enemigos contra él, tanto que también lo azotaron. A mi papá lo azotaron, le rompieron un brazo, eso me contaba, y a mi mamá le rompieron una costilla. Así que el evangelio de ellos no fue un evangelio fácil. Por eso le decía, hoy en día el evangelio que estamos viviendo es fácil y sí podemos venir a la iglesia, pero en ese tiempo le tocaba a escondidas ellos ir a la iglesia, predicar la palabra a escondidas porque los mataban. Así que ellos decían, estamos en la gloria, porque en el tiempo de nosotros, mi hija, fue duro. Así que sigamos al Señor. Amén. Es una partecita. Amén. En Proverbios 22:6 dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Y yo creo que es un versículo que sí leemos a diario y lo hemos escuchado muchas veces, pero qué importante es ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es trascender?
Trascender es abrirse a los otros, entregar a los otros, buscar un desarrollo espiritual que vaya más allá de lo cotidiano, dejar un legado o huellas a seguir. Como madres es necesario abrirse a los hijos. Porque madre, en tus manos está abrirse a tus hijos. ¿Por qué? Porque no solo porque mi mamá para mí es una mujer muy espiritual, sino porque también conozco su historia. Porque sé lo que Dios hizo en ella, lo que la Biblia hizo en ella, porque la Biblia es activa y no pasiva. Dios sí cambia vidas. Porque Dios, en medio de mis padres, cambió la mía. Y entonces no solo nos podríamos quedar en eso, sino, hijos, en tus manos está continuar con el legado de tus padres, con el legado que tu madre te ha enseñado y seguir inculcando ahora a otras personas. Entonces hoy queremos decir, mujer, si tienes un papel muy importante en esta tierra como madre, si eres supremamente necesaria y debes entregar a tus hijos amor, oración, perdón, sacrificio, consejos, pero lo primordial es instruir, enseñar, porque madre, si tu esposo no enseña a tus hijos, tú eres la responsable de enseñarles a ellos. Entonces la responsabilidad recae en ti. Y en Hechos 16:1 dice, Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Berdé y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Creo que como madres somos las encargadas de marcar a nuestros hijos con la palabra del Señor. Eso es nuestro rol como madres y quizás también como padres que están aquí, porque no solamente hay padres, también veo que no solamente hay madres, pero también hay padres. Gracias a Dios por esos padres que vinieron a acompañar sus esposas. Gloria al Señor. En 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu madre Loida y que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es impresionante lo que Pablo le dice en este momento a Timoteo, trayendo a la memoria esa fe literalmente real, una fe no fingida que habitaba en él, pero que primero tuvo que habitar en su abuela y después en su madre. Entonces podemos decir que ahí había una trascendencia, porque la fe que habitaba en Timoteo primero habitó en su abuela Loida, después habitó en su madre Eunice y ahora trascendió a Timoteo, trayendo a la memoria esa fe real. En Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Y en la Reina Valera dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe real, esa certeza fue la que sintió Loida y la que sintió Eunice y ahora que sentía Timoteo. Era una fe real, era una fe viva, porque ellas lo creían. Yo me pregunto si la abuela y la madre de Timoteo no se hubieran preocupado por ellos, por él, porque su papá jamás lo iba a hacer, porque su padre no conocía de Dios, ni amaba al Señor de pronto porque él no era cristiano, pero su madre y su abuela sí, así que ellas fueron las que se encargaron que Timoteo conociera de Jesús. Como
Como madres es importante marcar a los hijos como un sello, con el sello de la palabra de Dios. Así como Timoteo fue marcado por su madre y su abuela, por eso Timoteo tenía lo que tenía y por eso esa marca era visible para la gente. Por eso Pablo le decía, trayendo a la memoria la fe real, la fe no fingida. Él había sido marcado con un sello visible. Podían ver lo que su madre y su abuela les había enseñado. Mis amadas madres, la responsabilidad es de nosotras de enseñar a nuestros hijos a que conozcan del Señor, a que siempre estén en la iglesia, a que siempre lean la Biblia, a que siempre vengan a las veladas, al ayuno, porque somos nosotras las que tenemos que tomar esa responsabilidad y ese rol como madres. Sigan adelante, hermanos, sigamos creyéndole al Señor y inculcándole esa buena palabra de Dios. No hay una mayor herencia que es enseñar la palabra de Dios. Y mami, creo que para mis hermanos y para mí no hubo una mayor herencia que fue enseñarnos. Entonces, sí es importante el papel de mujeres y ahora como madres en este mundo. Pero también como madres es importante buscar un desarrollo espiritual. Porque yo no puedo trascender a mis hijos si Dios no ha cambiado mi vida. En Isaías 54, 2, 3 dice: Nación de Israel, agranda tu tienda de campaña, extiende las cuerdas y clava bien las estacas, porque te vas a extender de un extremo al otro. Tus hijos conquistarán muchas naciones y ocuparán las ciudades que ahora están deshabitadas. Madre, extiende tus cuerdas de campaña y ahora clava bien las estacas en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, en la oración, en la Biblia, porque sí te vas a extender como madre de un extremo al otro, porque por tus hijos llegarán tus nietos y por tus nietos llegarán tus bisnietos. Así que clava bien las estacas, extiende tus cuerdas, sigue extendiendo los brazos, sigue hablándoles de Dios, sigue trascendiendo a sus corazones, porque tus hijos ocuparán las naciones deshabitadas. Tus hijos llevarán la palabra de Dios y toda su generación. Yo puedo decir que ahora por mis abuelos venimos una generación de adoradores hacia Dios. Mis padres, mis hermanos y ahora espero que mis sobrinos. ¿Cómo vamos a trascender si nuestras cuerdas y nuestras estacas están flojas? Si nuestra vida espiritual está floja. No podemos trascender así a nuestros hijos. Madre, si tú ya has sembrado la palabra de Dios, si tú ya les has hablado a tus hijos, síguelo haciendo. ¿Por qué? Porque en Salmos 126, del 5 al 6, dice lo siguiente: las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Gracias a las oraciones de mi mamá, hoy yo puedo ser una parte de esa cosecha del trigo. Pero no toda la vida fue así. Gracias, mamá. Gloria a Dios. No toda la vida, perdón. No toda la vida fue así, porque todos llegamos al punto de querer alejarnos de Dios. Pero yo creo que las oraciones de mis papás, ayer con mi mamá hablábamos, y decía que cuando mis abuelos oraban era como si le pusieran un candado. Y yo creo que mis papás, cada vez que oraban por mi vida, ponían un candado para que no me pudiera alejar de Dios. Sí son importantes sus oraciones, sí son importantes sus lágrimas. Son importantes las lágrimas de mi mamá hoy, porque hoy ya lo veo, y van a ser las lágrimas importantes para sus hijos, porque sus hijos lo van a ver, porque van a conocer al Señor. Sigan sembrando la semilla. Amén. Bueno, para terminar, recuerden que tenemos una tarea
y es hacer de nuestra familia y de nuestros hijos un seguidor, un apasionado, un sacerdote y una sacerdota del Señor. Amén.